¿Tienen alguna duda, estimados amigos, de lo que vimos el día miércoles en clase? Licenciado, buenas tardes. Hola, Ana Lucía, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Bien, gracias, licenciado, igualmente. Viera que tengo una duda. Yo no estuve en clase el miércoles, pero me puse al día, pero al ponerme al día me generó un poco de confusión. ¿Cuál es el sistema de valoración que se toma como tal entonces en el juicio ordinario? ¿Es el de, por aquí lo tenía, el de prueba en conciencia o es el mix? Porque yo estaba viendo que el 361, el Código de Trabajo, dice de que cuando no sean temas en los que se deba de aplicar el Código de Enjuiciamiento Civil, el juez lo debe de valorar en relación a su conciencia y con relación a los principios de justicia y había otro, creo, no Mi recuerdo. equidad. Equidad, exacto. Pero entonces ahí fue donde me causó un poquito de confusión cuál es el que se toma como tal. Tal vez me amplía un poco más eso, disculpe. Sí, no se preocupe, con mucho gusto. Conformidad con, recordémonos de qué año es el Código de Trabajo, estimados amigos. Eso nos sirve a todos. ¿De qué año es el Código de Trabajo? 1947 y 1961. Así es. Recordémonos que de esa cuenta el derecho de trabajo ha ido evolucionando. Cuando el Código de Trabajo se promulgó en el año de 1947, pues obviamente fue un Código de Trabajo que no tenía de una u otra manera todas, todos los aspectos, todas las evoluciones del mismo derecho como tal. Cuando se dio la reforma o el decreto 1441 en 1961, se incluyeron ciertos aspectos que de una u otra manera venían a modificar ese decreto 330. Sin embargo, recordémonos que conforme los años, Guatemala ha ido ratificando, ha ido implementando e incorporando la legislación nacional, doctrinas internacionales, específicamente en materia de derechos humanos, legislación, es decir, sistema interamericano de derechos humanos. Y de hecho es que hemos, pues de una u otra manera, explicado lo que es un debido control de convencionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque, acordémonos, ustedes que están en derecho civil o el Código Procesal Civil, ¿qué año fue promulgado el Código Procesal Civil y Mercantil? Jóvenes, váyanse al final de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y tienen a la mano? ¿Están ahí conmigo? 1964. Así es. Entonces, recordémonos que de una u otra manera, cuando nos referimos a un código de enjuiciamiento civil, ya que es el que menciona el Código de Trabajo, es decir, 1961, 3 años después, se promulgó este decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, en esa era, y transportémonos a ese aspecto, los juristas mencionaban que el derecho de trabajo no podía aislarse porque no existía la jurisdicción privativa como tal. La jurisdicción privativa se empezó a mencionar en el año de 1985 con la promulgación de la Constitución. Entonces ellos decían, bueno, como es un derecho de trabajo, pues se va a acoplar con las normas del derecho general o del derecho común. Entonces, ahí ellos dicen, bueno, el derecho de trabajo también se basa en los principios de tutelariedad y responsabilidad, es decir, protectores del trabajador. Todo lo que el patrono realice, ya, se tendrá eh, por sujeto o por sujeción a ser comprobada por parte del órgano jurisdiccional cuando de una u otra manera sea requerido este. ¿Qué quiero decir con esto? Va a ser el sistema de valoración de la prueba conforme a lo que establece el 361 que Lucía nos acaba de leer y va a realizarse en apreciación en conciencia. Sin embargo, si son documentos oficiales, ya,
oficiales, es decir, lo explicamos el día miércoles, informes de la SAT, informes de las entidades públicas, confesión judicial y hechos que personalmente constate el juez, se va a regir específicamente por las normas del derecho común, es decir, por las normas del derecho general. Por eso es que hay dos doctrinas. Una, que el sistema laboral, pues obviamente tiene una aplicación de un sistema mixto, porque en tres aspectos regula, ¿ya? Regula que se va a establecerse un sistema de valoración de la prueba legal. ¿Por qué? Porque nos remite al propio Código Procesal Civil Mercantil. Pero en los demás aspectos, que hoy los vamos a ver, que es la declaración de testigos, los dictámenes de expertos, el reconocimiento judicial, los documentos que ahí entra o ingresa todo, los medios científicos de prueba, las presunciones se van a sustanciar conforme el sistema de valoración de la prueba en conciencia. Norelki preguntaba el día miércoles, creo que fue Norelki, entonces, ¿qué respondemos en el examen? Bueno, entonces la respuesta es que cuando se trate efectivamente de documentos oficiales y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que el juez constate, se va a aplicar la regla del Código del Derecho Común. Fuera de esto, se va a aplicar, pues obviamente, el sistema de valoración de conciencia. A la conclusión que nos llega a esta, ¿cuál es entonces? Que de conformidad con lo que ya se ha trabajado y con lo que hemos explicado y conforme está el Código de Trabajo y la doctrina, el derecho de trabajo adopta un sistema mixto. ¿Por qué? Pero más que mixto, porque el mixto tiene la dualidad de aplicar específicamente los aspectos tanto del sistema de prueba legal, ¿ya? Y el sistema de conciencia. Si el Código de Trabajo no tuviera estos párrafos, todos dijéramos que es una apreciación de la prueba en conciencia, pero por tener específicamente tres aspectos, que de hecho solo dos se cumplen. ¿Por qué? Porque el tercero, que es los hechos que el juez constate, ya personalmente, lo hablábamos en clase, que el juez, por naturaleza, por estar abstraído de algún tipo de denuncias de que se le puedan establecer como parcialidad por estar él abogando por una de las partes, el juez se abstiene de mencionar aspectos. Entonces, solo prácticamente tenemos los documentos oficiales y auténticos y el reconocimiento judicial. Entonces, podría ser, Lucía y compañeros, que en Guatemala, pues obviamente se aplique un sistema mixto. Gracias, licenciado. O sea que el otro, el que era sistema legal o de la prueba tasada, no se aplica acá en lo laboral. Solo se va a aplicar, recordémonos que el de la prueba legal o tasada, o sea, sí se aplica. ¿Cuál es el de la prueba legal o tasada? Ese era o sea, yo recuerdo que lo comprendí cuando el legislador a la hora de crear la norma ya le dice al juez en qué casos tiene que venir y él aceptar la prueba que le está ofreciendo alguna de las partes. Así es. Y exactamente. Y el juzgador en el Código de Trabajo le dice al juez, señor juez, y recordémonos que la prueba legal o tasada se da específicamente en el derecho civil. ¿Por qué? Porque estamos hablando, circunscribámonos al derecho procesal civil y derecho de trabajo, por favor. Porque obviamente hay varios aspectos. Sin embargo, cuando hablamos de la prueba legal o tasada, tal y como usted lo acaba de mencionar, el legislador dice al juez, usted tiene que valorar la prueba conforme lo establece la norma. Y si no existe impugnación o los mismos no son objeto de redarguir, el mismo será tomado como válido. Entonces, el mismo Código de Trabajo le dice al juez, el legislador le dice, cuando se trate de documentos públicos y auténticos, confesión judicial y los hechos que usted mismo constate, se va a aplicar ya las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil, o sea, una prueba tasada o legal o tasada. Y fuera de todo esto, se va a aplicar un sistema de valoración en conciencia. Entonces, por eso digo que es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque se aplica tanto la legal o tasada
como el de conciencia, aunque tiene más. Si vayámonos por favor al 128, que ya lo vamos a ver, pero podemos entrar a ver eso. Alguien que me lea el 128. Artículo 128 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Por favor. Sí. Medios de prueba. Son medios de prueba, uno, declaración de las partes. Ahí paremos, por favor. Solo para declaración de las partes. ¿Qué significa declaración de las partes en derecho civil? ¿En derecho de trabajo? Confesión judicial. ¿Y qué nos regula el 361 del Código de Trabajo? Que hay que valorar qué sistema hay que aplicar ahí. El de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento. El legal o tasado. Exactamente, legal o tasado. Declaración de testigos. Ese no se aplica así como legal o tasado. ¿Por qué? Porque no está ahí en el 361. Exactamente. Dictamen de expertos. Igual, por el sistema de valoración de conciencia es. Exacto. Reconocimiento judicial. Igual el de conciencia. Aquí hay una dualidad, porque muchos dicen y muchos tergiversan, por eso el derecho, tergiversan, muchos interpretan, que es la palabra correcta, porque regula y de los hechos que personalmente compruebe el juez. El juez, ¿cómo puede comprobar esos hechos? De mutuo propio o a través de un reconocimiento judicial. Entonces aquí hay unos autores que dicen el de reconocimiento judicial podría ser un sistema de valoración de la prueba legal o tasada porque aplica directamente lo que establece el 361. Otros dicen no, porque se refiere a cuando el juez constate los hechos fuera de. Entonces ahí hay una discrepancia. Y ahora vamos a ver. Documentos. Ese sí es legal o tasado. ¿Por qué? Porque es aquí cuando lo menciona el 361, que dice que con excepción a los documentos públicos y auténticos. Entonces, en los documentos únicamente se va a aplicar legal o tasada cuando sean públicos y auténticos. O sea, si no son, entonces... Si, por ejemplo, perdón que le interrumpa, por ejemplo, si acompañamos fotocopias de los cheques, fotocopias de los vouchers, fotocopia del contrato de trabajo, fotocopia de las constancias de vacaciones, ¿esos son documentos públicos y auténticos? No. Entonces, ¿qué sistema vamos a aplicar ahí? El de conciencia. Medios científicos de prueba. De conciencia igual. ¿Y presunciones? Igual de conciencia. Así es. Ok, gracias, licenciado. Entonces, por eso es que se menciona en Guatemala, ¿ya? O en el Guatemala, dígame a mí, en el derecho de trabajo se maneja un sistema de apreciación mixto. ¿Por qué? Porque en 2, 3 aspectos se menciona la prueba legal o tasada, pero en el resto, que ya lo leímos, y en la mayoría, es de apreciación en conciencia. Que de hecho estuvo bueno que habláramos esto porque lo iba a explicar yo en el transcurso de la clase. Pero no sé si quedó más claro, Ana Lucía y compañeros. Sí, licenciado, me quedó bastante claro porque sí me generaba confusión y traté de averiguar e investigar por mi cuenta, pero sí dije, mejor le pregunto. Sí, eso es bueno, que ustedes traten de averiguar porque de hecho de eso se trata y cualquier duda que ustedes tengan, pues ya vienen aquí conmigo. Bueno, ¿alguna otra duda con toda confianza? ¿No hay dudas, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? No, bien, el día de hoy vamos a ver de los medios de prueba en particular. Es decir, gracias, Rosita. ¿Qué medios de prueba vamos a utilizar en el derecho de trabajo? Si nos vamos y si nos circunscribimos específicamente a el artículo 344, 346 del Código de Trabajo, 345, no menciona específicamente cuáles son los medios de prueba que se deben de aplicar en derecho del trabajo. ¿Me explico?
Vuelvo y repito. 344, 345, 46, 47 y 48, 49, que el 351 ya nos platica un poco de testigos, al igual que el 347 y el 352 solo nos hace mención a las partes que propongan los dictámenes de expertos, pero no nos da una definición como tal ni el procedimiento para aplicarlo. Entonces, de conformidad con el artículo 326 del Código de Trabajo, el cual regula que mientras no contraríen los procedimientos de este código, entre paréntesis, Código de Trabajo, se va a aplicar supletoriamente los procedimientos del Código de Enjuiciamiento Civil, es decir, Código Procesal Civil Mercantil. Por eso es que nos remitimos directamente a el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué manda? El Código Procesal Civil y Mercantil para establecer los medios de prueba en particular que se aplican al derecho de trabajo. ¿Quedó claro eso que acabo de explicar? Sí, licenciado. Gracias, doctor. Entonces, por favor, aunque Ana Lucía ya lo leyó, alguien que me pueda leer el artículo 128 del Código de Trabajo, del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba, declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Así es. Entonces, vamos a explicar brevemente por qué ustedes, en qué etapa va en el derecho procesal civil ustedes. Por las excepciones. Ok, ya van a entrar a ver en su momento los medios de prueba en particular. Entonces aquí, que no es mayor tema, yo me voy a permitir explicar el procedimiento que regula, ojo, conforme los medios de prueba del 128. Que hay un tema muy importante. No perdamos de vista que en derecho de trabajo, aunque ya lo mencioné, ya lo mejor ustedes lo saben, pero es importante repetirlo, en derecho de trabajo a la declaración de las partes, ¿cómo se le denomina? Confesión judicial. Ok. Entonces, la confesión judicial, según Cabanelas, es la declaración que sobre lo sabido o hecho por él mismo hace alguien voluntariamente o preguntado por otro en juicio y ante juez competente. Aquí, por favor, nos vamos al artículo 354 del Código de Trabajo. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 354. Adelante, Rosita. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Paremos ahí. ¿Se recuerdan del término confeso en su rebeldía? ¿Qué significa? Que todas las preguntas se contestan en positivo y él ya no puede intervenir en el proceso. Así es. Ok. Y, por favor, continuemos. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado, si así se pidiere,
que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Así es. O sea, esto es una salida que de hecho yo lo he pedido mucho en tribunales porque, y esto es algo que ustedes como abogados deben de tener esa habilidad y estar latentes y es que no se me viene la palabra, estar latentes y presentes, que es la palabra correcta en el proceso, porque cuando en la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva, es decir, diga usted si le pagó el salario correspondiente a, diga si le pagó las irrenunciables, no se las pagué. En ese momento yo le solicito al juez que proceda por la vía ejecutiva. Y los otros abogados me dicen no procede porque no ha finalizado el juicio. Entonces, ahí me toca que explicar al abogado y les digo, de conformidad con el artículo 354, su cliente acaba de decir sí. O sea, acaba de hacer. Y por lo tanto, yo le solicito al juez que previo a o hasta que finalice el proceso y previo a que se emita la sentencia, procedamos por la vía ejecutiva. Los jueces me lo declaran con lugar porque está aceptando. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener esa habilidad para ver en qué momento pedirlo o no. Hay quienes dicen, lo que pasa es que ¿para qué se van a hacer los procesos? Pero ustedes no saben cómo está su cliente, su trabajador. Recordémonos que el cliente, o sea, uno se debe al cliente y el cliente de una u otra manera siempre le va a pedir a uno que por favor le cobre su dinero o gane la sentencia porque necesita trabajo. Entonces, ojo, esto es ya un tema eminentemente de práctica que Marisabel, que está en tribunales, a lo mejor lo ha escuchado y lo ha visto, pero la mayoría que no está, eso es una manera de que al trabajador se le pague de una u otra manera más fácil las irrenunciables, ¿ya? Y se espera las secuelas del juicio, secuelas las resultas del proceso con la indemnización y los daños y perjuicios y costas judiciales. Bueno, con relación a esto, nos vamos, por favor, al artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Yo, licenciado, buenas tardes. Hola, Marta. Sección segunda, declaración de las partes. Obligación de declarar. Artículo 130. Todo litigante está obligado a declarar, bajo juramento, en cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Haremos Para ahí, por que favor. la Solo que voy a explicar paso por paso. Martina nos acaba de explicar un tema muy importante que ustedes deben de tenerlo siempre claro. Van a llegar al bufete de ustedes clientes que de una u otra manera les llevan procesos ya iniciados. Mire, Lick, fíjese que inicié con el abogado tal y tal y al final, pues ya pasó la segunda audiencia y él ya no quiere seguir el caso, porque hay abogados que de una u otra manera perciben que el caso ya lo llevan perdido por la parte actora, por la parte demandada, y dicen, mire, mejor ya no, y consígase otro. Entonces, he tenido un porcentaje muy alto de casos en donde yo los analizo previo a tomarlos, o sea, decir al cliente, sí, tomo el caso o no tomo el caso, y hay una peculiaridad muy grande que tanto pasa mucho en la parte demandada, pero también en la parte actora, en donde no se solicitan la confesión judicial. Y el derecho común, y no digamos el derecho del trabajo, recordémonos que una de las pruebas reinas es la confesión judicial o la declaración de parte. ¿Y por qué se le denomina una prueba reina? Porque se puede dar en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de la vista de segunda instancia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya se ha emitido sentencia en primera instancia y en la apelación yo solicito que sea la confesión judicial.
y los magistrados me la aceptan. Ya ha pasado las 2 audiencias y ya están incluso en auto para mejor resolver o proveer en primera instancia. Yo solicito que se dé la confesión judicial. ¿Me explico? O sea, esos son tips que de una u otra manera ustedes se los estoy dando, pero ustedes lo van a ir aprendiendo en la calle. Pero para que no vayan sin estos conocimientos a la calle, pues me permito trasladarlo, porque estos son temas eminentemente prácticas tribunalicias, que reitero, algunos que están haciendo prácticas a lo mejor ya lo saben, pero la mayoría no. Entonces, ahora sí continuamos, por favor, Martina. Ya se me... Está bien, licenciado. Para que la declaración sea válida, es necesario que se haga ante juez competente. A la misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Ok. 131, por favor. Citación. Artículo 131. El que haya de absolver peticiones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Ojo, permítame. Este es el párrafo que ustedes deben de obviar acá. ¿Qué significa a solicitud de parte? Que tiene que solicitarlo el contrario, licenciado. Ok. ¿Y qué regula el 354 del Código de Trabajo en su último párrafo? ¿Se lo leo, licenciado? ¿Qué regula el artículo 354 en la última parte del primer párrafo? ¿Qué es la palabra correcta? Confeso en su rebeldía. Ok. Entonces, aquí es donde yo les quisiera trasladar, y espero trasladar bien el ejemplo, que ustedes tienen que ir cuidadosos en el derecho de trabajo y en el derecho procesal civil y mercantil, porque van a ir de la mano los dos. Pero cuando, así como norma, entonces esta parte se aplica a la parte de a solicitud de parte o a la redundancia que regula el Código Procesal Civil Mercantil en derecho de trabajo, porque el derecho de trabajo, el Código de Trabajo regula que va a ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces, el juez de oficio lo hace. No sé si me explico lo que les quiero trasladar. O no sé si me voy a entender. Licenciado, cuando usted estaba explicando, no se escuchó. Sí, por favor, si puede repetir, licenciado, disculpe. Ok, permítame. Espérame, papá. Licenciado, Solo me voy o a... sea, ¿Qué se le Dígame. entrecorta? Sí, es mi internet de plan. Ahí sí me escuchan. Sí, ahora se le sí, escucha mejor. licenciado. Bueno, les digo, Martina nos hizo el favor de leer esta última parte del 131. Bueno, no última parte. 2 días antes del señalado para la diligencia bajo percibimiento de que si dejara de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Esto lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí sí, me escucharon cuando expliqué esto, ¿verdad? El último párrafo, ¿me escuchan ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. La última parte del primer párrafo del 354 regula bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Es decir, vuelvo al ejemplo, derecho de trabajo, derecho procesal civil y mercantil. Derecho procesal del trabajo, derecho procesal civil y mercantil. El Código de Trabajo regula que en cuanto no contraríe los procedimientos del Código de Trabajo, se va a aplicar
las normas del procesal civil mercantil. Entonces estamos en la confesión judicial, en derecho procesal del trabajo y en derecho procesal civil mercantil se llama declaración de las partes. Entonces, en este sentido, el 131 regula que será tenido por confeso a solicitud de parte, procesal civil mercantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el Código de Trabajo en el artículo 354, la última frase, el primer párrafo regula que va a ser declarado confeso en su rebeldía, es decir, de oficio. El juez le dice, si usted no viene, va a ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces, esta parte que regula este artículo, en cuanto a que será declarado confeso a solicitud de parte, no se aplica en el derecho de trabajo. ¿Me explico? Sino que se aplica esta última frase del artículo 354. Ahí es donde ustedes van a tener que ir, conforme a la práctica, realizando esa integración de normas, de párrafos de la norma que se den con especificación en el Código de Trabajo, aunque el Código Procesal Civil Mercantil regula un aspecto, pero si está más especificado por ser la norma especial en el Código de Trabajo, se aplica en el Código de Trabajo. No sé si me di a entender. Adelante, Sí, Carla. licenciado. Buenas tardes, licenciado. Entonces, en derecho de trabajo, se declara confeso en su rebeldía y no es necesario que sea solicitud de parte. Así es. En cambio, en civil sí, la parte tiene que solicitar. Así es. Gracias, licenciado. Quedó claro, ¿verdad? Sí, licenciado. Adelante, Alan, muy buena tarde. Buenas tardes. Entonces, si el juez no se percata de que confesó, ¿el abogado se lo puede recordar o no? Lo que pasa es que tal vez no es que no se percate. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio que no se apersone la parte que tiene la obligación de confesar, porque dice que si dejare de comparecer a la citación es necesario que se haga la presentación, dejar de comparecer sin causa justa será tenido por confeso solicitud de parte. Entonces, es muy difícil que el juez no se percate que alguien, pues obviamente, no está presente en la diligencia, ¿ya? Porque obviamente tenía la obligación legal de presentarse. ¿Qué es lo que hago? Y eso se los transmito a ustedes por si ustedes así lo consideran. Y no es que yo actúe de mala fe con lo que les voy a decir, pero por ejemplo, cuando el juez solicita que la otra parte o que el demandado, en este caso, o el actor, en este caso, realice la prueba de la confesión judicial, yo cuando estoy defendiendo a la parte demandada, siempre pido la confesión judicial de la parte actora. Pero el juez nos cita para el día y la hora establecida para que nosotros comparezcamos a audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Nos citaron para las 11:30 del día, viernes 14 de abril del año 2023. Siendo las 11:30, yo lo que hago es que me levanto de la silla, cierro la puerta y ahí ya no hay pierde. O sea, y los jueces se me quedan viendo porque ni modo, ¿verdad? Saben que ya empezó la audiencia. Entonces, cuando yo presento la plica correspondiente, no es necesario que yo se lo diga porque el juez hace el pronunciamiento. Y yo le digo, de conformidad con lo que regula el artículo 354, señor juez, solicito que se aplique la norma o se declarara confeso en su rebeldía. Entonces me dice, sí, señor abogado, eso lo tengo presente y así se aplicará. Entonces, se le puede recordar, pero no es necesario que se le recuerde porque es un hecho notorio que el juez se da cuenta de que no llegó la parte a comparecer o a prestar confesión judicial. No sé si me doy a entender, Alan y compañeros. Sí, ya lo entendí. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, alguien que me lea, por favor, el artículo 132 del Código Procesal Civil y Mercantil. Adelante, Carla.
Artículo 132. Absolvente. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El necionario se considera como apoderado del cedente para los efectos de los párrafos que preceden. Si pidiera que absuelva posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tengan varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Por los menores de edad presentarán declaraciones sus representantes legales. Sin embargo, si se trata de mayores de 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el que deba absolver posiciones estuviera fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente, acompañando la aplica. Ok, entonces, gracias, Carla. Estas son las reglas en que se deben de dirigir las posiciones o las preguntas. Están en su papel de abogados, en la audiencia, pero si es un mandatario el que de una u otra manera comparece a la audiencia, ustedes se quitan el sombrero de abogados y previo a que el mandatario de una u otra manera se apersone frente al juez a absolver las posiciones, ustedes le dicen, señor juez, previo a que él absuelva las posiciones, le ruego por favor que me pueda trasladar el mandato para yo leerlo. Yo, en lo personal, he realizado este tipo de acciones y he dejado fuera de la confesión judicial a los mandatarios porque no tienen la facultad para poder comparecer en juicio a prestar confesión judicial. Entonces ustedes se quitan el sombrero de abogados y se ponen el sombrero de notarios. Y como notarios ustedes tienen que tener esa habilidad y leer ese mandato en menos de un minuto para ver si tiene o no tiene la calidad. Por eso acá dice, es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absorberlo. Si no hay cláusula especial, no pueden. ¿Me explico? Ustedes lo van a ir viendo en el camino. O sea, licenciado, que debe decir que puede absolver las preguntas en el juicio, tal y tal, y eso lo tiene que decir específico. Lo tiene que decir el mandato. Ya ustedes lo van a ver en derecho notariado. ¿Ustedes ya vieron derecho notariado? Ahorita estamos viendo, iniciando con notariado 1. Bueno, entonces ahí lo van a ver ustedes en su momento. ¿Alguien que me lea el artículo 133, por favor? Artículo 133. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Gracias. Es decir, ustedes en el momento de presentar la absolución o presentar las preguntas, tienen que tomarse el tiempo necesario para saber cómo realizar las mismas. Porque si ustedes hacen dos preguntas o hacen dos cuestionamientos en una sola pregunta, el juez se las descalifica. ¿Me explico? Entonces, diga la señorita Milady Suseli, si es cierto que comenzó a trabajar, si es que ella es la actora, comenzó a trabajar para la empresa tal y tal en tal fecha. Diga la señorita Yolanda Sicán, si es cierto que contrató a Génesis Galilea en tal fecha. Pero diga la señorita Yolanda Sicán si contrató a Génesis en tal fecha y prestó los servicios de.
ahí corren el riesgo que se las descalifican, porque eso es algo más subjetivo del juez. El juez dice, esta pregunta no la entiendo. Entonces, por eso es muy importante que de una u otra manera ustedes tengan ese cuidado y esa habilidad de realizar las preguntas. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ya sea el actor o ya sea la parte demandada, tengan la obligación de prestar la confesión judicial, el juez, después de haber ya realizado las etapas del proceso. ¿Cuáles son las etapas del proceso que hemos visto acá, jóvenes? Desde alguien que me las recuerde, desde la comparecencia hasta el diligenciamiento de la prueba, ¿cuáles son esas etapas que hemos explicado? A ver, Jocelyn, Paola, ¿cuáles son esas etapas? Muy buena tarde. Jocelyn, ¿está presente? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son esas etapas del proceso que hemos explicado desde la comparecencia hasta el diligenciamiento de la prueba? ¿Cuáles son esas etapas que se dan en la audiencia? Etapas en la audiencia. Disculpe, licenciado, no me recuerdo. Ok. Pero no se salgan, por favor. Adelante, Martina. Licenciado, las etapas o fases del proceso son la iniciación, el desarrollo y la conclusión. La iniciación comprende la presentación de la demanda por parte del actor y la reconvención o contrademanda por parte del demandado. En el desarrollo se refiere a la prueba, a los hechos que tengamos que probar, ¿verdad? A los medios de prueba y todo eso. Y la conclusión, que es donde el juez emite la sentencia para darle fin al proceso. Ok, gracias, Martina. Sí, tal y como usted lo explicó, y pues le rogaría a Jocelyn y compañeros que le den lectura a esto, porque sobre esto va a ser el segundo parcial. Las etapas que hemos explicado, y las voy a volver a explicar ahorita, pues obviamente es, como decía Martina, la etapa de la iniciación, está la presentación de la demanda, y llegan a la audiencia ustedes, pues y obviamente el juez los identifica. Identificados, le da la palabra a la parte actora para que ratifique, modifique, amplíe o disminuya su demanda. La parte actora dice sí, después le da la palabra a la parte demandada para que realice o exponga cuál es la actitud procesal. Él puede decir que previo a contestar la demanda presenta excepciones dilatorias, o si no hay excepciones dilatorias, pues obviamente lo que hace es venir y contestar la demanda, ya sea en sentido negativo, ya, y presenta excepciones perentorias, o presenta la demanda en sentido afirmativo de manera parcial, y el resto, pues obviamente dice que no. Ahí finaliza esa etapa, y el juez, obviamente, realiza la etapa de la conciliación. Si no hay conciliación, ya pasamos a la fase de el diligenciamiento de las pruebas, que es la fase en que estamos ahorita. Y ojo, hay un tema muy importante. El juez va a diligenciar las pruebas conforme nosotros se las propongamos en la demanda. ¿Quedó claro, Jocelyn y compañeros, cuáles son esas etapas que acabo de explicar? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Ok, entonces lo hago, no lo hago de mala fe, Jocelyn, lo hago para que ustedes pierdan el miedo y que por favor vayan conmigo en la secuencia, porque todo el segundo parcial viene sobre todo el proceso. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa. Entonces, la diligencia de confesión judicial. Como ya el juez le dijo a la parte demandada que está citado para absolver demandas, el juez, ya pasando esas fases de la prueba, dice, entonces vamos con el diligenciamiento de la prueba de confesión judicial. ¿Estará María Isabel por acá presente? Buenas tardes, licenciado. Qué joder este abogado, María Isabel. Pero bueno, solo es una pregunta. Buenas tardes.
¿El juzgado en donde usted está tiene mesita independiente para la confesión judicial o es en la misma mesa? Es en la misma mesa. Ok. ¿Por qué pregunto esto? Y no se me vaya porque me va a ayudar. ¿Por qué pregunto esto, compañeros? Porque cuando ustedes van a los tribunales, no sé cómo me ven ahí, pero de este lado está la parte actora, de este lado está la parte demandada. En medio, antes de llegar al juez, tienen una mesita que es la mesita, o es la mesa, o es el mueble, como ustedes le quieran llamar, o es el área en donde las partes se sientan o se apersonan para la declaración de parte en derecho civil y en derecho de trabajo para la confesión judicial. Y después sigue el juez. Entonces, cuando no hay mesita, lo que el juez hace es venir y le explica a la parte demandada y le dice, señor juez, parte demandada, previo a que usted conteste. Sin embargo, hay dos maneras de realizar esta prueba de confesión judicial. En cuanto a procedimiento, y quiero aclararme, ustedes pueden acompañar la plica desde el momento en que presenten su demanda. Es decir, ustedes le dicen al juez, señor juez, con la demanda acompaño la plica, y la cual, cuando le dan trámite, ahí hacen mención que se adjunta la plica correspondiente. O le pueden decir bajo, y que se cita la confesión judicial, bajo las absoluciones que serán presentadas en la audiencia que el juez para el efecto fije. Entonces, cuando está el diligenciamiento de la prueba, el juez le dice, bueno, entonces hay diligenciamiento de prueba de confesión judicial. Entonces le dice a la parte autora, trae la plica. Aquí está, señor juez. Entonces, el juez lo que hace es venir y frente a uno, la plica puede ser en un sobrecito o puede ser en un sobre. Yo los acompaño en un sobre porque las pongo así bien bonitas. Entonces, el juez abre el sobre enfrente de uno y empieza a calificar las preguntas de a una por una. Y después dice la lectura, bueno, hemos abierto la plica frente a las partes procesales, el cual está contenida en 2, 3, 4 hojas impresas del lado anverso o del lado reverso y se conforman de 50, 60 preguntas, de las cuales se ha descalificado 1, 2, 3, 4, 5. Esto es algo muy subjetivo del juez, porque no todos los jueces lo explican así. Hay quienes lo explican muy bien y hay quienes son más, pues, no son tan extensos. Entonces, una vez calificada la plica, y la plica, dígame, una vez calificadas las preguntas, el juez le dice a la parte demandada, previo, la parte actora ha solicitado que usted realice la prueba de confesión judicial y para el efecto va a resolver preguntas. Entonces, le suplico por favor que si no hay mesita enfrente, le suplico que en donde está sentado cierre cualquier documento que tenga a la mano. Su abogado no puede asesorarle, usted no le va a poder consultar al abogado y usted de una u otra manera puede consultar sus documentos con la autorización mía. Puede consultar documentos si es una fecha, si es una cantidad, si es un año, pero tiene que tener mi autorización. Y previo a que usted absuelva las preguntas, y usted lo voy a juramentar, y usted solo puede contestar de manera afirmativa o negativa. Es decir, tiene que contestar sí o no. Por eso ya vamos a ver en el siguiente artículo cuál va a ser la forma de las respuestas y las formas de las preguntas tienen que ir dirigidas en sentido afirmativo o negativo. Pero después de contestar, usted puede ampliar la respuesta o puede aclararla. Eso se lo explica al juez. Entonces, por favor, pase a la mesita o pase a donde estamos sentados o, por favor, cierre su cuadernito o lo que tenga a la mano y previo a empezar a contestar, le suplico que se ponga de pie y levante su mano derecha a la altura del hombro
y lo voy a juramentar. Previo a leer el artículo 134, le pregunto a María Isabel, ¿ese mismo procedimiento hace el juzgado donde usted está haciendo pasantía o es distinto? No, licenciado, es precisamente el mismo. ¿Dice cosas más, dice cosas menos o más o menos por ahí va? Pues, bueno, escuchándole a usted es básicamente lo mismo, solo que cuando hay un abogado, como el juzgado es algo, la sala es algo pequeña, entonces pues solo se queda el representante legal o quien vaya a absolver las preguntas y el abogado eso se tiene que salir o sentarse como en una esquina para que no pues vaya como a decirle algo a quien vaya a absolver las preguntas, pero en el procedimiento es el mismo. Sí, eso pasa también. A mí ya me pasó una vez eso. Y a mí me causó tanta risa que yo pensé que el juez me iba a certificar a mí alguna situación, porque yo preparo a mis clientes. Y aquí, vean, jóvenes, les estoy dando tips, que es la palabra correcta, para su ejercicio profesional. Ustedes tienen que tener el control de la audiencia y ustedes tienen que decirle, no va a decir esto María Isabel porque eso es en confianza, no va a decir el juez prepara a sus clientes, pero ustedes tienen que preparar a su cliente. Y por ejemplo, cuando hay diligencia, confesión judicial, yo le digo a mis clientes, por favor, nos miramos un día antes y yo le voy a decir qué va a pasar en la audiencia. Y yo le explico lo que les acabo de explicar. El juez lo va a juramentar, el juez esto, el juez el otro, y usted tiene que contestar sí o no y de manera afirmativa o negativa, y usted puede ampliar. Una vez en una audiencia que tuve, y le dije, yo no lo voy a poder apoyar. Entonces, al final, pasó lo que tenía que pasar, pero lo que me dio gracia, que hasta el juez se rió, cuando terminó la audiencia de confesión judicial, estaba sentado en el estrado la persona y terminó y dice el juez, bueno, es la última pregunta. Y la reacción de él fue voltearme a ver y me dice, Lick, lo hice bien. Yo me puse, no sé si rojo, me dio risa y el juez empezó a reír. Entonces, ustedes tienen que también preparar a su cliente para decirle, mire, usted termina la audiencia y se viene a su lugar. ¿Por qué eso pasa? Porque recordémonos, ustedes son estudiantes de Derecho. Es correcto. A excepción de María Isabel, que está haciendo las pasantías, que la felicito porque sola está joviando en el tema. ¿Se recuerdan ustedes que desde enero les dije que podían ir a conocer el Centro de Justicia Laboral? Y en conciencia, ¿quién ya fue? ¿Quién ya fue a conocer? ¿Quién ya fue a una audiencia? ¿Quién ya fue a ver por lo menos cómo es el lugar? ¿Han ido más o menos? ¿O han pasado por ahí? Sí, Lick, que hemos ido. Ok, gracias, Lili. Gracias, Noel. Sí. Gracias, Aurora. Entonces, pero ustedes que son estudiantes de Derecho y algunos hasta enero no habían ido, siempre se tienen que poner en los zapatos del cliente, porque esto va a ser el trabajo de ustedes día con día. Y el cliente, por naturaleza, nunca va a las audiencias y no va a las audiencias. Entonces, el cliente se pone nervioso. Entonces, el trabajo de ustedes es venir y tener todo bajo control para que el cliente de una u otra manera tenga la tranquilidad. Cerrando este comercial, el juez le dice a la parte actora o a la parte demandada, dependiendo que esté declarando, previo a contestar, levante su mano derecha a la altura del hombro y lo voy a juramentar. Y aquí les suplico, por favor, que alguien me lea el artículo 134 del Código Procesal Civil Mercantil. Arriba le pueden poner juramento del testigo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Práctica de la diligencia. Artículo 134. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Ahí paremos, por favor. Ahí paremos. Okay. Entonces el juez le dice... Bueno, disculpe, perdone. Disculpe, ¿cómo dijo que hay que poner arriba del título juramentación? Juramentación, ¿ya?
juramentación yo le tengo juramentación de la confesión y del testigo, porque también el testigo se juramenta. ¿Ya? Gracias, disculpe. Entonces, la fórmula es esa. Mire, si yo fuera juez, yo leería así como dice aquí: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado, porque es la solemnidad del acto. Hay jueces que solo dicen: promete bajo juramento decir la verdad en lo que será preguntado. Entonces el otro dice: sí, prometo. Entonces, si yo fuera juez, yo les preguntaría así, con estas palabras de solemnidad. Entonces el juez, algunos que sí leen la frase, dice: prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado. Hay otros que dicen: promete bajo juramento decir la verdad en lo que fuera preguntado. Y la otra parte contesta: sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Eso sí, regularmente el juez le dice: usted me debe de contestar: sí, señor juez, o sí, señor jueza, bajo juramento prometo decir la verdad. Continuamos, por favor, Martín. Bueno, a continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Ahí paremos, si fueren varios. Ahí paremos. Este tendría que ser el procedimiento, pero el juez califica ante las preguntas y todo, porque al final lo que el juez busca es que una vez juramentado empiece a responder la persona. Si este fuera el procedimiento, primero el juez lo juramenta y después tendría que haber una pausa ahí para que el juez abra la plica, califique las preguntas. Entonces, eso es un tema procedimental que no afecta el fondo del asunto, la sustanciación del proceso, porque aquí primero se juramenta, después se abre la plica, pero tendría que haber un lapso ahí de 10, 15 minutos en lo que el juez califica las preguntas. Yo, si son abogados que presentamos 50, 60, 70 preguntas, ¿cuánto irá a hacer? Entonces, por eso es que hay jueces que lo primero que hacen es abrir la plica, calificar las preguntas, y una vez calificadas, después le explican a la persona y hacen el juramento. Ahora sí, continuamos, por favor, Martín. Bueno, si fueren varios los que hayan de declarar al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra. Evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después. ¿Termino? Yo solo explico ahí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando son varias personas que están declarando esto, más que todo lo dicen por los testigos, cuando uno propone testigos, y esto pasa también mucho en derecho penal, es que cuando van a declarar testigos, en el caso de que uno presente testigos en derecho de trabajo, desde el momento en que lleguen los testigos, yo digo, tiene lógica, pero no tiene lógica, porque llegan los 3 testigos y pues obviamente como las preguntas se llevan en ese momento, no van a saber de qué se trata. Pero afuera, regularmente, siempre hay una persona que se encarga de ver que los testigos no estén hablando. Y cuando sale un testigo o sale una persona de declarar, dar su declaración judicial, se va a un lado, a un rincón o a un lugar del juzgado, tal y como decía María Isabel, y ahí se queda sin tener comunicación con la otra parte, porque lo que se busca es establecer la verdad. Entonces, recordémonos que en muchos casos existe contradicción. Entonces, ese es el objetivo de esto. Continuamos, por favor. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran. Si lo pidiere el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia. Presentado nuevo interrogatorio implica. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen ustedes que es esto que se debe presentar nuevo interrogatorio implica? Tal vez porque los que ya estuvieron ahí pueden decírselo a los que faltaron. Así es, Ana Lucía. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque recordemos que ahora está el audio. Ahorita está el audio. Entonces, al final, si ya una persona compareció
y al que falta le dice, mira, te van a preguntar ABC, es lo mismo que pasa con los muchachos o con las clases o cuando ustedes me piden examen extemporáneo. Yo les hago otro examen porque ya los otros ya se pasaron. Si en el mismo se pasan los chivos y todo, no digamos posteriormente. Entonces es por eso, por lo que dice Ana Lucía, porque ya saben sobre qué va a versar. 135, por favor, alguien que me lo lea. Están aburridos hoy, jóvenes. Artículo 135, formas de las respuestas. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a las diligencias los litigantes y sus abogados, pero les está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedir al juez que aclare la pregunta cuando fuere confusa. El abogado que de cualquier manera sugiera las respuestas o haga indicaciones al absolvente será expulsado del despacho del juez. No podrá valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte en el acto, apunte sus simples notas cuando a juicio del juez y previa calificación sean necesarios para auxiliar la memoria. Ojo, si les pregunto en el examen, ¿cuál es el fundamento legal de que la parte que está prestando confesión judicial no puede valerse de nota ni de documentos? ¿Qué van a decir ustedes? El fundamento legal es el tercer párrafo del artículo 135 del Procesal Civil y Mercantil. Una bolsa de suelo. ¿Me explico? ¿Cómo fue que dijo que era el fundamento legal de la parte? Si les pregunto a ustedes, ¿cuál es el fundamento legal en el cual la parte que está absolviendo posiciones no puede utilizar borrador de respuestas ni puede utilizar documentos para contestar las mismas? ¿Cuál es la respuesta? Tercer párrafo del artículo 135 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me explico? No puede usar chivo, ¿verdad? ¿Qué manda? Es como no puede usar chivo. Así es. No puede usar chivo. Yo la estoy dando el chivo a ustedes. Hay de ustedes si no la contestan en el examen. Gracias, Lic. Bien. ¿Quién me lee el primer párrafo del artículo 136, por favor? ¿Lo leo yo? Por favor, claro. Artículo 136, preguntas adicionales. La parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Ok, solo paremos ahí. ¿Cómo funciona esto? Yo he tenido experiencias y ustedes tienen que tener esa habilidad. Yo tuve una experiencia una vez, y les comento, bueno, no una vez, como 2, 3 veces, en donde primero, después de varias preguntas, porque ustedes tienen que estar presentes y estar concentrados en el desarrollo de la audiencia, e ir viendo las posiciones o las respuestas que presenta, por ejemplo, si están defendiendo al trabajador, ver cuáles son las respuestas que está dando la parte demandada. Y en ese momento ustedes estar escuchando las respuestas, pero también pueden hacer preguntas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cuando el juez dice, bueno, es la última pregunta, hay algunos jueces que dicen, parte actora tiene preguntas adicionales que hacer, hay otros que no. Entonces, uno le dice, señor juez, de conformidad con lo que refiere el primer párrafo, el 136 del Código Procesal Civil y Mercantil, tengo preguntas adicionales. Entonces, ¿qué hace el juez ahí? Perfecto, abogado, y le dice a la parte demandado, por favor, no vaya a contestar. Van a hacer primero la pregunta, yo la califico y yo le digo a usted si ya puede responder. Entonces, uno hace la pregunta, el juez dice, la califica en su mente y dice, puede responder. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí una vez? De plano, no sé, incompatibilidad de caracteres o qué sé yo, pero yo percibí al juez un poquito, que yo andaba en mi locura, ¿va? Pero percibí al juez un poquito parcializado con la otra persona y yo sí fui muy categórico y le expuse puntos de derecho
y le dije que yo sentía que le estaba obligando a mi cliente a aceptar una cantidad de dinero en contra de su voluntad. El juez se molestó y me dice, bueno, entonces continuemos. Desde mi punto de vista, las preguntas, yo hice 25 preguntas en Aplica, en las preguntas, y el juez me descalificó 21. Entonces, yo creo que lo hizo por molestar, y al final solo me calificó 4. Cuando terminó las 4, yo llevaba mi fotocopia, obviamente, mi duplicado, y solo le di vuelta a cada pregunta, y el juez más se molestó porque de las 21 que le volví a hacer, me descalificó como 3 nada más. Entonces, ustedes tienen que tener esa habilidad para estar presentes en la audiencia y estar pudiendo hacer preguntas, y de una u otra manera ya el juez les descalifica unas. ¿Me explico? En resumen de lo que puede pasar con la confesión judicial, la absolución y la declaración de testigos, porque hay que aplicar esto también en cuanto a la fórmula. La absolución debe hacerse bajo juramento de advertencia que si falta el juramento incurre, o si falta la verdad, incurre en perjurio. ¿Ya? Tal y como lo establece el 133 del Procesal Civil Mercantil, el contenido debe versar, ¿ya?, sobre los hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho que éste tenga. La redacción debe ser clara y precisa. Por eso es muy importante la redacción, las comas, los puntos. Yo ayer tuve una declaración en el Ministerio Público que la oficial muy profesional, muy categórica y muy diligente. Y yo estoy como testigo, ¿verdad?, por un debate que llevamos, y yo fui a mi declaración y le decía, mire, no sé qué, punto y coma, y solo se reía. Disculpe, licenciada, le decía, lo que pasa es que tal vez la costumbre. Entonces, y me dio, mire, aquí le faltó coma, le faltó tilde, le faltó, no es que uno sea exagerado, pero recordémonos que son documentos que van a servir para un juicio. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos en esos aspectos. La fiscal es buena gente, ¿verdad?, que lo tomó todo tranquilo y todo. Y no tenga pena, Lee, que esto me sirve. A mí me decía, se me hace que usted es notario. Me decía, claro, le decía, porque al final funciona. Entonces, se debe de dirigir siempre en sentido afirmativo, ¿ya? Y cada hecho debe de referirse, o cada posición debe referirse a un hecho. Por eso es que ustedes no deben de hacer 2, 3 preguntas o 2, 3 interrogantes en una sola pregunta, porque pueden descalificar. Cada posición debe interrogar sobre hechos controvertidos dentro del proceso. Las preguntas que den las partes pueden ser afirmativas o negativas, ¿ya? Y puede ampliarse o puede aclararse. Diga la señorita Carla Ivette Hernández si le pagaron las prestaciones irrenunciables. Señor juez, no, diga sí o no. Sí me pagaron una cantidad de dinero, pero quiero aclarar que me pagaron menos de lo que regula la legislación con relación al salario mínimo. Ok. Diga la señorita Ana Lucía Castillo si fue despedida. Sí, fui despedida. Me explico, o sea, cuestiones así. Para efectos de absolver interrogatorio, el absolvente no puede valerse de ningún borrador relativo a las respuestas, ni a consultar las respuestas con su abogado. El mismo juez le dice a ustedes, ¿ya? No puede consultar, pero si tiene alguna duda sobre fechas, sobre cantidades o sobre datos específicos, puede consultar, puede pedirme autorización, que yo le haré la autorización. Hay un tema muy importante también, que el juez le dice a usted, si usted no entiende o no comprende o no me doy a entender con una pregunta, por favor, me dice que yo se la vuelvo a preguntar o yo le vuelvo a dirigir la posición. Entonces, así es como, bueno, y en el acta donde se consignan las respuestas no será necesario consignar las preguntas. Si estas fueron presentadas en forma escrita, más bien deben ser consignadas en el interrogatorio que dictó oralmente.
Entonces, al final, recordémonos que está el acta sucinta, incluso algunos jueces, porque los juzgados no tienen unificado eso, pues los juzgados, algunos dicen, contestó la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, y la pregunta 8, 9, 10, no. Hay unos que dicen pregunta 1, sí, pregunta 2, no, pregunta 3, sí. Entonces, ahí es la redacción de cada juez, ¿verdad? Pero lo que vale ahí es lo que se consigna en el audio. Declaración de testigos. Bueno, esto sería por la confesión judicial. ¿Tienen alguna duda de lo que explicamos el día de hoy? Adelante, Martina. Disculpe, licenciado. Mi pregunta no es respecto a lo que ha explicado, que está muy claro. Es respecto a que la otra semana, como tenemos exámenes, lunes, miércoles y viernes, no vamos a tener clases con usted. Pero en la semana que nos corresponde el examen, que va a ser el martes 25, creo, tampoco tendríamos, ¿verdad? Porque ya no tendría razón o sea que esta sería nuestra última clase. Mire, Martina, yo no es que agarre excusa a esto. Para mí, después de que me dio COVID, todo se me olvida. Qué buena intervención. ¿Cuándo empiezan exámenes ustedes? El lunes. Sí, tiene toda la razón, mire. 17 de abril, 19 de abril, 21, el examen conmigo lo tienen el 25 entonces. Sí, licenciado, el 25. Ok, aquí hay un tema muy importante, jóvenes. Sí tenemos clases. Y hay una circular y eso pues se debe respetar dentro de la normativa. Nosotros ya la coordinación nos ha dicho que por favor demos clases los días en que no tengan exámenes ustedes. Entonces sí tenemos clases. Pero entonces nuestra próxima clase sería después de su examen. Sería el miércoles 26. Eso es lo que vamos a ver. Mire, pues buena intervención o yo, porque a mí se me va la baranda a veces. No se preocupe, a mí también me dio COVID y del feo. Yo también, yo estuve hospitalizado y ahí gracias a Dios pues, miren pues 17 es lunes, 19 les tocó igual que el semestre que el examen pasado. 19 no tenemos clase porque tienen procesal. 21 no tienen clase porque hay derecho procesal penal. 26 sí sería 26, ya ha pasado el examen, ¿verdad? Sí, tendríamos. Voy a pedir permiso ahí porque ya sé que me van a escribir que les dé el día para el examen de notariado, pero eso no depende de mí. Yo les ruego la comprensión porque sí nos dicen que demos clases. Ahorita voy Byron, Stephanie y entonces sí, esta sería la última clase. Yo, Martina y compañeros. Entonces el examen ingresa hasta la confesión judicial. Bueno, dígame, Stephanie. Sí, una pregunta. No sé si me oye. Stephanie. Casi no se oye, compañera. Casi no se oye. Ahí sí, grita un poquito. Voy a gritar. Con respecto al artículo 354 que dijo que era lo de la citación, si no se presenta entonces la parte se declara confeso en su rebeldía, ¿no? Así es. Pero uno lo tiene que pedir solo si es en materia civil. Así es. Si es en materia civil, usted lo tiene que pedir. Si es en materia laboral, el mismo juez, cuando le dé la audiencia o le notifique a la otra parte que se debe de presentar para absolver posiciones, de una vez le dice y lo conmina, que si usted no se presenta, será declarado confeso en su rebeldía. Esa es la gran diferencia, ¿oye? Gracias, Rick. Para servirle. Ahorita voy, Byron. Primero las damas, por favor. Iris.
Licenciado, disculpe la molestia. Fíjese que yo estaba revisando notas y vi que no aparezco. O sea, ni siquiera como que no me presenté, sino que ni siquiera aparece mi nombre ni mi carnet. Entonces, ahorita yo no sé qué pasó con eso, porque solo lo revisé esta semana y para ver que me dé tiempo de desasignarme si es que hubo algún problema y no me pueden poner nota. Mire, gracias por compartirlo, pero no es que me esté lavando las manos, pero eso ya es un tema administrativo, no, pues recuérdese que a nosotros solo nos dan el listado de los alumnos que están asignados. Y pues yo califiqué los exámenes que ingresaron, que fueron 134 me parece, y si usted no aparece ahí ni aparece en el listado, mire, qué pena. Yo sí me hice el examen. Yo sí me hice el examen con usted y tengo mi copia de asignación en su sección y con usted. Y sí hice mi examen ese día. Pero pero hay que ver, pues, porque al final tal vez se queda conmigo que finalice la clase y vamos a ver, porque el listadito que aparece publicado realmente fueron los 134 que ingresaron. Entonces vamos, si quiere, al finalizar la clase, me da unos minutitos y vemos su caso, ¿yo? Vale, Alex, gracias. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, nuevamente soy yo molestándolo. Fíjese que yo también tengo problemita con mi examen. Yo le mandé un correo donde le explicaba y le mandé una foto donde tomé la foto de la captura cuando terminé el examen, ¿verdad? Pero solo para recordarle, ¿verdad? Que podía hacer, porque estoy un poquito preocupada, como ya viene el próximo examen, ¿verdad? Bueno, también igual que Iris, se queda conmigo, por favor, y vemos eso, ¿yo? Bueno, gracias, licenciado, y disculpe. Para servir. Adelante, Byron. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta, como por ejemplo, me surgió esta pregunta, como por ejemplo, en el caso de declaración de testigos, como por ejemplo las personas que son, como por ejemplo, los representantes del patrono, ellos no pueden ser testigos. Pero como por ejemplo, en el caso de que si un trabajador fuera despedido de una empresa y los trabajadores no quisieran declarar como testigos, ¿cómo se podría hacer ahí? Ok, quiero ordenar las ideas. Yo le rogaría que por favor usted apunte su respuesta o su pregunta y yo se la voy a contestar cuando estemos viendo declaración de testigos, porque hay un apartado específico dentro de esta diapositiva que es la declaración de testigos, que es la que continúa. Entonces, tal vez para ir en orden, y si no se nos pueden confundir, porque declaración de testigos ya no ingresa para el segundo parcial. Entonces, no es que no se lo quiera ahorita, sino si me meto o si le doy respuesta, vamos a llevar 20 minutos, porque me toca que explicarles todo y no entra para el segundo parcial. Yo sé que usted lo hace por conocimiento, y por conocimiento yo se lo explico cuando ya vayamos, regreso al examen, declaración de testigos, ¿no? Pero por favor, apunte su pregunta y me la hace el día que corresponde. Exacto. Lick, fíjese que, como por ejemplo, eso le iba a comentar, una segunda pregunta. A mí me toca derecho financiero, yo creo que es en la misma fecha, que es el 25 de este mes. Entonces, ¿cómo podría yo realizarlo? ¿O usted va a realizar el examen a la misma hora, que sería a las 4? Sí, tiene que ser dentro del horario correspondiente. Eso vamos a afinar el día de... Podemos platicarlo hoy, pero sí tiene que ser en el horario correspondiente, porque la instrucción que tenemos de coordinación es que se debe realizar en el horario de la cátedra. Sin embargo, recordémonos que el examen con ustedes nos toca día martes, entonces estamos como un híbrido, porque el miércoles es a segunda hora y el viernes es a primera hora. Entonces, por eso es que yo hago el examen a las 4 de la tarde, pero lo podemos hacer, si gustan, todos a las 3 de la tarde, y ahí no hay inconveniente. Muy bien, Lick. Entonces, bueno, espero que se realice a esa hora o hablar con el otro licenciado para ver si puedo pedir extemporáneo, ¿va? Sí, no hay problema, miren, lo podemos hacer eso. De hecho, vamos a acordar eso, porque como es día martes, ¿verdad? Yo la verdad a mí se me había ido el tiempo para de los exámenes. Entonces, como es horario, lo vamos a hacer el día martes a las 2:30 de la tarde, por favor, ¿oyeron? Yo lo voy a... Gracias, Lick, muy amable. Bueno, a servirles.
Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Lick, perdone, ¿a qué horas va a ser el examen el día martes 25? Dijo a las 2:30 de la tarde. 14:30. Ahora va a ser a las 4. 14:30. 14:30 horas. Muy bien, gracias. Adelante, Martina. Igualmente. Perdone, licenciado, solo con una molestia. ¿Usted nos va a hacer favor de subirnos las diapositivas de las clases que hemos tenido? No lo sé y le voy a ser honesto, porque le dan copiar y pegar y no me interesa que le den copiar y pegar. A mí lo que me interesa es escuchar su posicionamiento, pero quiero ser y eso es una muy buena pregunta, Martina. No malinterpreten lo que les voy a decir, pero en la mayoría de respuestas, que obviamente algunos sacaron muy buenas notas, pero les di válida la respuesta porque es un derecho que ustedes tienen, pero son válidas las respuestas conforme a las diapositivas que yo les di. Entonces, yo lo que busco es que ustedes realicen ese análisis correspondiente. Entonces, por eso yo les estaba preguntando, o les estaba diciendo que preguntaran, porque para ir a leer lo mismo que yo les estoy dando, creo que sería irrespeto a ustedes y a mi persona también. Ya. En mi caso, me sirven como una guía, pero no como, bueno, mi tecnología no llega tanto como para hacer eso. Entonces yo los puntos que saque son míos. Yo me los gané. Las uso solo como guía, licenciado, no para ningún otro fin. Miren, hagamos un convenio, hagamos un trato, jóvenes. O sea, ustedes tal vez dirán, este licenciado, tal vez les caigo mal, pues, pero yo vengo a darles clases y no a caerles mal o bien. Ojalá les caiga bien, pues si les caigo mal, qué pena. Pero podemos hacer un trato, o sea, yo les doy las diapositivas y vamos, pero yo si yo encuentro una o dos preguntas que es copiar y pegar, para el examen final ya no se las doy, porque el daño se lo hacen ustedes, o sea, y a mí me gusta calificar los exámenes personalmente para ver ese análisis que ustedes tienen, pero, y por eso es que fue que me tardé tal vez publicando las notas, pero en la mayoría, y un porcentaje muy alto, era copiar y pegar lo que decía la diapositiva. Entonces creo que, ¿cuál era la siguiente acción que me correspondía? Ponerles 2 puntos, pero no sé si comprendieron o no comprendieron. Eso voy a hacer, Gustavo, la pregunta, ¿verdad? Entonces, uno, no me pongan literalmente lo que dice la diapositiva, con sus palabras. Y dos, aquí Gustavo lo hizo, si encuentro preguntas copiadas o respuestas copiadas de una vez, no las doy por válidas. No es que yo sea pura lata ni nada, pero al final es bien para ustedes, jóvenes. Y dos, es un respeto a ustedes mismos también, porque ahorita vemos 85 personas, hay 84 personas. Ustedes, regularmente yo me doy cuenta quién ingresa a clase y quién no, ¿ya? Entonces, al final, los mismos que ingresan a clase son los que analizan, pero el resto, que fueron 134, me dieron copiar y pegar. Entonces, pues ni modo, yo les tuve que poner 2, pero el objetivo no es que ganen la clase, el objetivo es que aprendan, porque si ustedes aprenden, ganan el curso. Entonces, tal vez dirán un poco ortodoxo pero más adelante tal vez lo van a agradecer. No a mí, sino a la carrera. Entonces, hagamos eso, se las voy a trasladar, pero hacemos ese trato, por favor, no leen copiar y pegar, ¿oyeron? ¿Estamos? ¿Tenemos un trato? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Disculpe, licenciado, ¿cuándo las puede enviar? Perdón, abusando. ¿Cuándo las va a enviar? En esta semana, perdón. El lunes, la otra semana se las envío. Ah, muy bien, muchas gracias. Voy a confiar en ustedes, pues. Bueno, jóvenes, entonces. Gracias, Lick. Para servirle a ustedes de ahora. Entonces, a excepción de Evelyn y Licenciado, perdone. Disculpe, solo no comprendí por qué cambió había dicho a las 4 el examen 3:45, pero lo cambió por un compañero que dijo que se le junta con otro examen, ¿verdad? No, lo cambié porque yo tengo una reunión a las 4 en punto.
Porque a mí se me había ido el tiempo, o sea, no había dimensionado el tema de que esa fecha era el examen. Yo tengo una reunión a las 4 en punto, entonces, bueno, 4:10, ¿verdad? Entonces, al final, más o menos terminan ustedes 3:30, 4:45 el examen, y ya pues todos estamos en paz, pero no fue por una persona en especial, fue por esos temas. Ok. Y disculpe, a nosotros nos va a llegar antes, pero solo se va a abrir en esa hora. ¿Qué manda? ¿Verdad? Va a llegar, digamos, el link antes y solo lo podemos abrir o se habilitará a esa hora, ¿verdad? O en esa hora precisa la vamos a recibir la evaluación. A esa hora, ojo, muy buena pregunta. Por favor, a esa hora ustedes se conectan, encienden sus cámaras, que para algunos va a ser la segunda vez que los vean porque ya me di por vencido. Se va a terminar el semestre y no encendieron sus cámaras. Entonces, encienden sus cámaras, por favor, y con cámara encendida hacen el examen, porque yo tomo capturas de pantallas y las remito a la coordinación para que se den cuenta que efectivamente hicieron el examen los alumnos. Es un tema de transparencia tanto para ustedes como para mi persona. ¿Me explico, Aurora? Sí, está bien, licenciada, aquí ya no tomamos nota. Gracias, mi amor. Entonces, si no hay otra pregunta, les deseo muchos éxitos en sus exámenes, jóvenes. Como siempre,